Muy buenos días, traders. Iniciamos la jornada de análisis de mercado el día de hoy, miércoles 7 de enero. Vamos revisando cuáles son las tendencias y cómo se encuentran los mercados el día de hoy. Arrancamos con los índices americanos que empezaron a operar en la mañana de forma mixta antes de la apertura, mientras los inversionistas empezaron analizando los últimos datos del mercado laboral y empiezan a mantener una postura constructiva respecto al ciclo económico del año 2026. Vemos como el índice Nasdaq aperturó mercado el día de hoy con una vela alcista. En breves horas el precio se deslizó muy cercano a los 25.557. El precio intenta recuperarse y salir de este último máximo que lo marcó el 24 de diciembre, después de una semana clave que tuvo la semana del 18 del año pasado. Vemos como el precio se impulsó y nuevamente retrocedió. Actualmente podríamos esperar que el precio intente romper esta zona antes de subir a tocar su nuevo máximo. También el índice Dow Jones es por lo cual les comentaba que opera de forma mixta, empieza bajista después de alcanzar el día de hoy un máximo histórico en los 49.618. El precio se desliza por debajo de esta zona, podemos esperar un retroceso como los que hemos visto cada vez que el precio ha logrado nuevamente impulsar. De acuerdo con Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, el fuerte repunte del apetito por riesgo que se tiene previsto para este año 2026 viene siendo con señales de agotamiento, ya que los mercados siguen dejando en segundo plano los riesgos. Este comportamiento empieza a reflejar una narrativa dominante en el crecimiento sostenido y normalización monetaria gradual. Pese a que hay también conflictos geopolíticos, vemos también incertidumbre, un poco de agotamiento en la economía de Estados Unidos, los índices y las acciones han venido creciendo de forma interesante, lo cual podríamos estar en un desacople interesante. Antes de eso, podríamos esperar que el precio siga manteniendo un crecimiento sostenido o podríamos esperar un retroceso o una liquidación muy interesante. Tras tanto, el S&P 500 el día de hoy amanece alcista, marcando un máximo en los 6.956 puntos. Y en breves horas se desliza, marcando ya una vela bajista el S&P 500. Los datos macroeconómicos clave del día de hoy fueron los del empleo, ya que el informe de empleo privado del ADP mostró que las nóminas aumentaron en 41.000 puestos en el mes de diciembre, lo cual vendría revirtiendo la contracción revisada en noviembre, que fueron menos 29.000, aunque el dato quedó por debajo del consenso que se mantenían sobre los 47.000. Cuanto a los salarios, los trabajadores que conservaron su empleo crecieron un 4.4% interanual sin cambios frente al mes de noviembre, y los nuevos empleados tuvieron un incremento del 6.6% interanual, acelerándose desde el 6.3% que era el dato previo. El crecimiento del empleo estuvo liderado por pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes compañías continuaron ajustando su plan. Según Nela Richardson, economista y jefe del ADP, este comportamiento confirma una recuperación selectiva del mercado laboral hacia finales que tuvo el año 2025. Este dato y otros hicieron que el precio de los activos amanezcan alcistas. El día de hoy vemos como el Nasdaq, el S&P 500, pero también hubieron datos interesantes, los cuales hizo que el precio se encuentre un poco mixto el día de hoy, ya que podemos observar que la tasa de contratación cayó un 3.2% en noviembre, lo que viene volviendo a un mínimo de este ciclo que ha mantenido. Esto empieza a indicar que las empresas están contratando menos y el mercado laboral empieza a perder dinero. Es decir, mantuvimos una entrega de noticias mixtas, lo cual los precios de los índices empiezan a buscar dirección. ¿Okay? Eso es en cuanto a los índices americanos. Revisemos el campo de las acciones. Hay una visión estratégica para el año 2026 según BlackRock, que anticipa que el escenario de inversión global en el año en curso estará marcado por un crecimiento económico por encima de la tendencia a largo, una relajación gradual de la política monetaria y aceleración de la productividad. Vemos cómo el precio de las acciones también tecnológicas del día de hoy aperturaron alcistas, colocándose Nvidia en los 190 puntos, siendo
Nvidia, entre otras empresas, en el tema de inteligencia artificial, serían un motor clave para el ciclo del año 2026. Inteligencia artificial continúa siendo el eje central de la tesis de inversión de la empresa BlackRock. La firma destaca que solo en el 2025 se destinaron más de 500 mil millones de dólares al tema de infraestructura de centros de datos, con las inversiones que podrían ascender a billones de dólares hacia finales del año. Inversión que impacta directamente en rentabilidad corporativa, la productividad, proyección de crecimiento. Entonces podríamos esperar un mayor crecimiento para este ciclo y este año 2026. Hay calificaciones de compra para las acciones de Nvidia colocando en nuevos precios objetivos y hay una actualización interesante donde Nvidia mantiene una actualización del precio en $320 su precio objetivo, es decir, mantenemos un crecimiento ya muy interesante que podríamos esperar en el siguiente boom de inteligencia artificial, en el siguiente expansión de un 68% arriba de su precio. Otra de las empresas interesantes es la empresa de Alphabet, que cotiza actualmente en los 319 puntos, que busca empezar a salirse de esta caída, que fue la más profunda el 17 de diciembre en los 297 puntos. Hagamos un precio objetivo también para la acción. El precio objetivo para la acción queda marcado en 370. Para marcar zona para el precio objetivo. Es decir, estamos aún a la espera de un crecimiento para la acción de Google de un 15% aproximado. Mientras tanto, Microsoft, que también busca la recuperación, en los 483 puntos intenta salir de este pequeño rango que ya viene bastante marcado. El precio pueda colocarse por encima de los 500 puntos y la actualización hay que el precio de Microsoft podría alcanzar los 667 puntos, lo cual podríamos esperar un crecimiento para este próximo ciclo de Microsoft de un 37%, es decir, un crecimiento bastante interesante. Amazon sigue recuperándose, vemos cómo el precio se recupera en 3 días aproximadamente, sube un 6%, bastante interesante, va en búsqueda de marcar un nuevo máximo histórico y Amazon el precio objetivo que quedaría marcado serían los 300 puntos. Es decir, tendremos un crecimiento esperado para la acción de Amazon de un 23% para este nuevo ciclo. Otra de las empresas que después de su caída viene marcando interesantes zonas es Oracle, que el precio retrocedió bastante fuerte desde septiembre del año pasado, que llegó a cotizar en los 345 puntos. El precio actualmente se encuentra por debajo de los 200 puntos, intentando recuperarse, lo cual podríamos marcar en toda esta zona un catalizador para que el precio nuevamente se siga impulsando. Una zona objetivo para la acción de Oracle son los 364 puntos. Vemos como hay un más abajo, lo cual podríamos esperar un crecimiento de un 88%. Hay un crecimiento interesante en este próximo. Eso es de acuerdo a las acciones que vendrán este próximo ciclo, zonas interesantes, así que estar muy atentos a las acciones tecnológicas. Antes de pasar a hablar de las acciones, vemos una competencia de inteligencia entre Google versus OpenAI, ya que Google mantiene el lanzamiento de septiembre, lo cual significativamente posicionó a esta empresa de inteligencia. La participación de Gemini en visitas web y usuarios activos diarios creció de forma acelerada en diciembre, reduciendo la brecha junto a ChatGPT. ChatGPT mantiene este liderazgo. Los datos sugirieron una competencia cada vez más equilibrada y Google viene marcando esta competencia, cual es algo muy interesante. Hablando de las acciones que no hemos visto las últimas jornadas, vemos Circle después de esta caída intenta recuperarse y marca este rango donde el precio no ha logrado salir y viene marcando desde el 2 de diciembre, o sea, casi como marca un mes en este rango, no ha logrado salir.
Tal vez a la espera de un catalizador, podríamos esperar un catalizador clave donde podría marcar el precio logre impulsarse y subir por encima de los 90. ¿Ok? Y en cuanto a las acciones, revisemos cómo se encuentra Bitcoin. Pues Bitcoin llega a una zona clave. Recordemos, el día de ayer les comentaba, las siguientes zonas son los $95.000. El precio llega muy cercano, marcando en 94.700 puntos y nuevamente retrocede el día de ayer bastante fuerte, marcando una caída a los 91.000 puntos, pero el precio se recupera y logra cerrar con una vela en 90 precio de Bitcoin el día de hoy marca una caída bastante fuerte. Podríamos esperar que la caída podría estar marcada hacia los 90 y tome esta zona de los 90.000 puntos como una zona clave, una zona donde el precio podría impulsarse, tomarla como soporte para seguir la escalada que ha mantenido después de noviembre, que llegó a caer a 80.000 puntos. Estar atentos, vemos como Bitcoin intenta recuperarse. Una zona interesante actualmente son los 90.000 puntos, donde el precio de Bitcoin lograría respetarlos y tomarlos como una zona de soporte para seguir escalando e impulsándose. Por lo contrario, podríamos esperar un deslizamiento por debajo de 90.000 puntos, lo cual nos podría marcar un rompimiento de esta zona para que el precio se impulse y venga hacia los. ¿Ok? Estar atentos a los activos de riesgos como son Bitcoin, para estrategias y también atentos a la volatilidad. Sería todo por el día de hoy, traders. Que tengan una excelente jornada de operaciones y nos vemos el día de mañana con más noticias.